Eh, Como decíamos, existe una diferencia pues entre lo que viene a ser la gestión del riesgo crediticio en los créditos otorgados a personas de lo que es la gestión del riesgo crediticio en los créditos otorgados a empresas. Cuando nosotros otorgamos créditos a personas, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Bueno, en general, cuando otorgamos un crédito, nos preguntamos por qué es que nuestros clientes nos dejan de pagar, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos en los créditos personales es ¿por qué dejan de pagar sus créditos las personas? Estos motivos por los que las personas dejan de pagar sus créditos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los motivos ajenos a la voluntad del cliente, que van por el lado de la capacidad de pago, y los motivos voluntarios, que van por el lado de la actitud de pago del cliente, ¿no? Dentro de los motivos ajenos a la voluntad van a estar la falta de recursos, ¿no? O sea que el cliente, dentro del proceso de vida del crédito, pudiera tener algún tipo de elementos que hagan que no cuente con los recursos que normalmente contaba al momento del otorgamiento del crédito. También se pueden dar casos de disminución de haberes, o sea, personas que se han visto obligadas a disminuir sus ingresos, ya sea por cambio de empleo, porque se quedaron sin empleo, etcétera, etcétera, ¿no? La pérdida del empleo también genera una incapacidad de pago por parte de los deudores. Y finalmente también existen casos de gastos extraordinarios, muchas veces que tienen una mayor prioridad que el pago de las obligaciones crediticias, como pueden ser gastos de salud, etcétera, por accidentes, etcétera, que pudieran generar pues algunos problemas de capacidad de pago para los clientes. Y los motivos voluntarios, los que se conocen, que están relacionados con lo que viene a ser la actitud de pago del cliente, está por ejemplo la falta de cultura crediticia, gente que se endeuda, que no conoce lo que es o no tiene el concepto real o la responsabilidad de hacer frente a sus obligaciones, o personas que se sobreendeudan. Sabemos que ahorita existe mucha oferta de créditos en el mercado y es muy fácil endeudarse, ¿no? Entonces, personas que no miden bien su capacidad de pago se sobreendeudan y finalmente terminan en lo que se conoce criollamente como entrando en un carrusel, donde le está debiendo a muchas instituciones financieras y cada día se va a ver más imposibilitado de poder hacer frente a todas esas obligaciones. Y finalmente tenemos casos de irresponsabilidad. Hay personas que son irresponsables, que no les interesa hacer frente a sus obligaciones, y en último lugar tenemos lo que vienen a ser los fraudes, pues, ¿no? Que siempre nos faltan, o sea, personas u organizaciones que se dedican a defraudar, a tomar créditos y no devolverlos mediante actividades delictivas. Entonces, cuando nosotros gestionamos este riesgo, tenemos que enfocarnos en cada uno de estos motivos. O sea, nosotros, para poder desarrollar una política de gestión de riesgo crediticio, vamos a tener que ver qué es lo que puede ocurrir que haga que mi cliente no me pague, para entrar a atacar cada uno de esos puntos y poder reducir mi exposición al riesgo crediticio. ¿Qué elementos debemos evaluar entonces cuando nosotros otorgamos un crédito a una persona? En primer lugar, tenemos que evaluar los ingresos de la persona, ¿no? Estos ingresos pueden ser de diferentes formas. Hay personas que tienen ingresos fijos, hay personas que tienen ingresos variables. O sea, el que tiene un ingreso fijo es el que tiene un sueldo, que todos los meses es el mismo sueldo, pero hay personas que tienen sueldos variables, que ganan comisiones o que ganan en función a ciertos trabajos que realizan y que no necesariamente tienen los mismos montos en el tiempo, ¿no? Podría ser que un mes gane menos, en otro mes gane un poco más, etcétera, etcétera, ¿no? Estos ingresos fijos y variables, entonces sabemos que frente a un ingreso variable existe un mayor riesgo que frente a un ingreso fijo. Un ingreso fijo sabemos que el cliente siempre va a tener el mismo flujo de ingresos que le va a permitir poder hacer frente a sus obligaciones. Otro elemento a considerar dentro de los ingresos es ver si esos ingresos son estables o son inestables, ¿no? Va a depender también mucho de la calidad crediticia del empleador de nuestro cliente o de la estabilidad que estos ingresos tengan en el tiempo. Otra forma que tenemos que ver, y en el caso peruano que es muy importante tomar en cuenta, es que si los ingresos son demostrables, ¿no? No todas las personas pueden demostrar sus ingresos. Hay mucha actividad informal que genera que algunas personas no puedan demostrar sus ingresos, como es el caso, por ejemplo, de las personas que hacen taxi, que se dedican a algún negocio, donde no tienen un documento con el cual puedan demostrar. Y nosotros, cuando otorgamos un crédito, lo que pedimos es un documento de sustento de los ingresos de las personas, ¿no? Y siempre un punto importante a tomar en cuenta es que nos tenemos que enfocar al momento de la evaluación crediticia
en lo que es el ingreso neto, ¿no? O sea, el ingreso deducidos todos los descuentos y algunos gastos principales que normalmente pudiera tener una persona. Por eso que se define pues una relación cuota-ingreso que debe ser un porcentaje de los ingresos del cliente, que debería ser como máximo lo que él deba destinar al cumplimiento de obligaciones crediticias. Otro elemento a evaluar dentro de los créditos dirigidos a las personas está el tipo de actividad que desarrolla el cliente, ¿no? O sea, si estas actividades son actividades estables, son actividades inestables, ¿no? Hay personas que trabajan establemente en empresas sólidas, hay otras que trabajan en empresas que son inestables. Si estas actividades son estacionales, ¿no? Hay gente que trabaja por ciertas estacionalidades en ciertos periodos de tiempo dentro del año, o personas que tienen trabajos esporádicos, como principalmente son los oficios, tipo albañiles, gafiteros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la exposición al riesgo va a ser diferente de una persona que tiene un ingreso estable, una persona que tiene un ingreso inestable, o uno que trabaja de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una evaluación un poco más exhaustiva mientras mayor riesgo estemos enfrentando. Como la mayoría de nuestros clientes, personas naturales, principalmente tienen un empleador, tienen un trabajo, elementos relacionados con su trabajo importantes a evaluar dentro de lo que es la gestión del riesgo crediticio va a ser la antigüedad y la continuidad en el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de antigüedad nos estamos refiriendo a cuál es el tiempo que una persona tiene en determinado trabajo, cuánto tiempo está trabajando en un lugar. Se supone que mientras mayor tiempo tenga esta persona va a tener una mejor estabilidad laboral. Y cuando hablamos de continuidad estamos hablando de que cuando una persona cambia de trabajos, qué tan rápido se reengancha en otro nuevo. Hay tipos de trabajo, como por ejemplo los vendedores, que son de cambios constantes de empleadores, y en ese caso cuando nosotros evaluamos a un cliente tenemos que ver si realmente tiene continuidad con un solo empleador, o si bien es cierto ha ido cambiando de empleadores pero ha mantenido una continuidad en el tiempo, o sea, los lapsos en que ha dejado de trabajar no han sido muy amplios, ¿no? Esto nos va a dar una medida de qué tanto soporte de un ingreso por el trabajo tiene una persona al momento que le estamos evaluando el otorgar un crédito. Eso desde el punto de vista de su relación con su empleador.